Buenos días. Buen día, Doc. Buen día, Doc. ¿Se está compartiendo las diapositivas? Sí, Doc. Ya. Entonces vamos a continuar la anterior clase. Un poquito habíamos ingresado lo que es fisiología femenina. Entonces ahora vamos a continuar con lo que van a ser pues la fase ovárica y la fase endometrial del ciclo, entonces sexual femenino. Habíamos visto ya en la anterior clase un poquito de que pues las hormonas implicadas en la maduración del óvulo, de los cambios que se producen a nivel de lo que va a ser el endometrio uterino cada mes, pues eran las responsables, los estrógenos y la progesterona. Pero estas hormonas, los estrógenos y la progesterona que se van a producir en lo que van a ser los ovarios, pues dependían de la secreción de las hormonas folículo estimulante y luteinizante que provienen de lo que va a ser la adenohipófisis, y a su vez esta depende de lo que va a ser entonces la secreción de las hormonas liberadoras de las gonadotropinas. Entonces, para irnos ordenando un poquito, vamos a ir viendo esta situación. Cuando veíamos el eje hipotálamo hipofisario, pues veíamos que el hipotálamo liberaba las hormonas liberadoras. En este caso, el hipotálamo va a liberar lo que va a ser la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona liberadora de gonadotropinas va a ir hacia lo que va a ser la adenohipófisis. ¿A través de qué sistema? ¿Cómo llega la hormona liberadora de gonadotropina a la adenohipófisis? A través del sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿no? Entonces, a través de esa red de vasos sanguíneos llega esta hormona a la adenohipófisis. Y en la adenohipófisis actúa sobre las células gonadótropas para que éstas produzcan la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y estas hormonas se van a dirigir hacia lo que va a ser los ovarios. Perdón, estoy un poco disfónico hoy día. Esta hormona luteinizante y folículo estimulante se van hacia lo que son los ovarios, y en los ovarios van a estimular la secreción de los estrógenos por células de la granulosa y la secreción de la progesterona y andrógenos por células de la teca. Y estos estrógenos y esta progesterona son los encargados entonces de la manifestación de los caracteres sexuales femeninos. Entonces vamos a empezar con esto. La anterior clase ya habíamos visto un poco lo que era las fases de secreción de estas hormonas de la folículo estimulante y la luteinizante y del estradiol y de la progesterona. Cuando hablamos nosotros del estradiol nos estamos refiriendo a lo que es el estrógeno, ¿no? Las hormonas estrogénicas, en este caso, la principal va a ser el estradiol, también está la estrona y el estriol, pero de entre estas dice que la más importante es el estradiol, por eso es que está graficada aquí. Pero como las otras no son menos importantes, en general llamamos estrógenos, ¿sí? Y entre los progestágenos está lo que va a ser la progesterona, entonces, la más importante. Habíamos visto nosotros que durante el desarrollo embrionario ya se forman las células germinales en la bebé en formación, ¿sí? Y estas células germinales habíamos dicho nosotros que migran hacia lo que va a ser la corteza del ovario. En la corteza del ovario estas células van a iniciar lo que va a ser la replicación y se van a mantener en un estadio entonces de la primera etapa de la meiosis.
Por lo tanto, se mantienen en un estadio de replicación celular detenido por algunos factores que de repente pues actúan en este nivel y pues hacen que se detenga en esta fase hasta la pubertad, donde se va a continuar el proceso de división meiótica. Cuando las células germinales han llegado al ovario, más o menos son un número de 1 a 2 millones de ovocitos. Pero cuando se despierta la pubertad, pues más o menos son 300.000 ovocitos. Ya han reducido. De entre estos 300.000 ovocitos, solamente 400 a 500 van a llegar a formar óvulos maduros. El resto pues va a ir a degenerar. Habíamos visto nosotros la anterior clase también de que las células germinales que llegan a la corteza llegan y se denominan ovogonios. Estas ovogonias, que son las células germinales similares a lo que van a ser las espermatogonias, tienen la capacidad de dividirse a través de la división meiótica para dar origen a lo que van a ser los óvulos y los corpúsculos polares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas ovogonias inician lo que va a ser la primera fase de la meiosis. La anterior clase igual habíamos visto que en la división mitótica teníamos que las células hijas tenían la misma cantidad de carga genética que la célula madre, la misma cantidad de cromosomas. Pero cuando hablamos de la división meiótica se produce una disminución a la mitad del número de cromosomas. ¿Qué quiere decir? Que la ovogonia tiene 46 cromosomas, pero que después de la meiosis, pues esta célula va a tener solamente 23 cromosomas. Por lo tanto, entonces esta ovogonia, que va a iniciar la primera fase de división meiótica, va a replicar lo que va a ser las cromátides. Entonces se replican las cromátides y tenemos 46 cromosomas con cromátides hermanas. Estas lo que van a hacer es ahora dividirse. Se dividen en dos y pues 23 cromosomas con cromátides hermanas pasan a una célula y 23 cromosomas con cromátides hermanas pasan a la otra célula. Una de las células tiene gran cantidad de citoplasma y la otra célula tiene muy poco citoplasma. Entonces, la pequeña se va a denominar corpúsculo polar. Luego se sucede la segunda división meiótica. En la segunda división meiótica lo que sucede es que se van a separar las cromátides hermanas, formando entonces en este caso ya lo que va a ser el óvulo maduro y el segundo corpúsculo polar. Este corpúsculo polar debería estar todavía aquí, con sus 23 cromosomas entonces, con una sola cromátide ahora. Este corpúsculo polar dice que solamente va a salir del óvulo una vez que sea fecundado por el espermatozoide. Una vez que ingresa lo que va a ser el espermatozoide dentro de este óvulo, recién se va a producir la expulsión del corpúsculo polar. No es como que pues ya encuentra a su pareja y ya no necesita compañía del corpúsculo polar y lo saca entonces del citoplasma. Si no se produce lo que va a ser la fecundación, probablemente este óvulo junto con el corpúsculo polar vayan a ser eliminados entonces, pues sin haber sido fecundados. Entonces, ese gráfico añadí de la anterior clase, porque habíamos estado viendo nosotros esto, donde teníamos pues la misma situación, ¿no? Se producía lo que va a ser la meiosis, formando lo que va a ser el ovocito primario y se detiene esta división en la primera etapa de la meiosis. Permanece entonces los cromosomas pues con la replicación de las cromátides, pero se detiene en este estadio. De ahí que pues cualquier factor ambiental o cualquier factor tóxico puede actuar sobre estas células y producir lo que van a ser entonces las alteraciones en lo que va a ser la división meiótica y de ahí que provienen pues las trisomías o alteraciones genéticas cuando la mamá
pues está en una avanzada edad cuando se ha embarazado, ¿no? Porque todo depende del tiempo en que va a estar entonces estos ovocitos dentro de lo que va a ser el ovario en este estado entonces de división meiótica. Por lo tanto, eso los hace más vulnerables a pues a los factores ambientales, a los factores tóxicos, a las infecciones virales y todos estos que pueden producir alteración sobre lo que van a ser estos óvulos. Entonces, en este estadio de ovocito primario se mantienen, hemos dicho, hasta cuándo. Todo sucede durante la vida fetal. Y recién desde aquí se sucede a partir de lo que va a ser la pubertad. Entonces, fíjense, tanto tiempo de latencia han tenido estos ovocitos en ese estadio detenido. Sí, entonces cuando se completa, como hemos dicho, la división meiótica, pues se van a formar lo que van a ser los ovocitos secundarios y estos ovocitos secundarios al mismo tiempo también se van a dividir para dar origen a lo que va a ser el óvulo ya maduro que se va a desprender del segundo corpúsculo polar solamente si es fecundado. Si no, pues puede eliminarse el óvulo junto con el corpúsculo polar en el citoplasma. Los corpúsculos polares son células muy pequeñas y como les he dicho tienen muy poco citoplasma, por lo tanto, pues debido a la falta de nutrientes normalmente degenera. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces vamos a continuar. Habíamos hablado nosotros la anterior clase también habíamos visto de que pues estas células que se encuentran en este primer estadio de división se llaman ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios están rodeados de una capita de células del estroma entonces ovárico. Y cuando están rodeados por una sola capita de células, hemos dicho que se denominan folículo primordial. En este estadio están durante todo lo que va a ser la niñez, hasta que en la pubertad se inicia la liberación de las hormonas gonadotropinas, ¿sí? La FSH en este caso adquiere importancia. Esa FSH va a ir a actuar sobre estas células de la granulosa que son producto entonces de las células del estroma entonces del ovario, que simplemente están envolviendo a lo que va a ser el ovocito primario. Actúa la FSH sobre estas células y estimula su replicación. Ahora ya no va a ser solamente una capita de células entonces de la granulosa, sino que estas se van a replicar y van a empezar a formar múltiples capas de células. En este caso ahora va a ser el folículo secundario. Este folículo secundario también se rodea de otra capa de células fusiformes del estroma del ovario, que van a ser las células de la teca. La única diferencia entre estos tipos de células es que las células de la granulosa secretan más estrógenos y las células de la teca secretan más progesterona y andrógenos. ¿Sí? Entonces, mientras está bajo el efecto de la FSH, entonces se va produciendo la proliferación de estas células de la granulosa y al mismo tiempo la secreción de estrógenos por estas células de la granulosa. Estas van a empezar a formar lo que va a ser, gracias a los estrógenos que están produciendo, van a empezar a formar lo que va a ser una especie de charquito entre las células de la granulosa, que es el antro. Este antro al principio es una pequeña cantidad de una colección de líquido, pero a medida que va madurando todavía lo que va a ser el folículo, este folículo secundario va a llegar a convertirse en un folículo maduro, preovulatorio folículo de De Graaf, gracias a los siguientes cambios. Va a surgir crecimiento de vasos sanguíneos en la capa de la teca. Estos vasos sanguíneos al mismo tiempo van a aumentar su permeabilidad gracias a la hormona luteinizante, como vamos a ver ahora, y es en que pues se produzca una secreción entonces o una trasudación hacia lo que va a ser el antro, aumentando lo que va a ser el volumen de líquido entonces del antro.
Al mismo tiempo, también se va a producir lo que va a ser la mayor secreción de estrógenos. Por lo tanto, entonces se produce un crecimiento de lo que va a ser el antro gracias a la hormona luteinizante. Entonces vamos a ver que esta hormona luteinizante lo que ha hecho es aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos a través de la estimulación de la secreción de lo que va a ser las prostaglandinas como sustancias vasodilatadoras y que aumentan la permeabilidad entonces de estos vasos. Al mismo tiempo, esta hormona luteinizante que ya aparece en esta etapa, lo que va a hacer es estimular la secreción de sustancias proteolíticas por las células de la granulosa, haciendo que estas sustancias proteolíticas empiecen a degradar lo que va a ser entonces la pared del folículo. Empieza a degradarse y surge el estigma que hemos visto en la anterior clase, ¿no ve? Que es un abultamiento, entonces una debilidad en la pared del folículo. Se produce la ruptura de lo que va a ser entonces esa área del estigma y el óvulo va a salir entonces expulsado gracias a toda esta colección de líquido. Para eso sirve también esta colección de líquido, para barrer con lo que va a ser el óvulo maduro a través del área de la ruptura del folículo. Entonces sale el óvulo rodeado por una pequeña cantidad de células de la granulosa, entonces que van a formar entonces la corona radiada que habíamos visto en el capítulo anterior. Y se queda dentro del estroma del ovario el resto de lo que fue el folículo, ¿sí? La capa de la teca y también algunas células de la granulosa. Estas van a llegar a formar lo que va a ser el cuerpo lúteo. Esta cantidad de hormona luteinizante que ha empezado a desencadenarse en este momento va a actuar no solamente entonces ayudando a la liberación del óvulo para que se forme el estigma, para que aumente la cantidad de líquido en el antro, sino que también esta hormona luteinizante va a hacer que estas células de la granulosa y la teca se llenen de lípidos y se conviertan en células entonces lúteas o células amarillas, formando el cuerpo lúteo que es esencial para la secreción de estrógenos y progesterona. Bien, hasta ahí hemos recordado lo de la anterior clase. ¿Se entendió o no? Hoy día no tienen examen. Carolina, ¿se entendió? Sí, Doc, se entendió. Sí, Doc. Ya. Entonces, lo que tienen que ustedes ir viendo aquí es la secuencia, ¿no? Fíjense, aquí está el ovocito primario, luego a medida que va madurando el folículo, también va a ir continuando su división meiótica, entonces este ovocito primario, ¿no? Entonces aquí se ha producido el ovocito secundario y el corpúsculo, el primer corpúsculo polar. Luego aquí ya está el ovocito, entonces ya maduro, y está aquí el segundo corpúsculo polar. En este caso ya debería ser el segundo corpúsculo polar, que solamente se va a eliminar cuando se ha fecundado este óvulo. Si no, no se elimina y se va pues quedar los dos juntos para pues degenerar juntos. ¿Sí? Una cosa importante es que aquí vamos a ver también que va a haber un sistema de retroalimentación positivo. Fíjense que quién está estimulando lo que va a ser la maduración del folículo. ¿Qué hormona? ¿Qué hormona está estimulando la maduración del folículo? La folículo estimulante, Doc. La folículo estimulante está actuando sobre las células de la granulosa para que éstas secreten estrógenos, ¿no? Y aquí es donde surge la retroalimentación positiva. Esta folículo estimulante actúa sobre estas células de la granulosa y estas producen estrógeno y resulta que estos estrógenos que se producen hacen que estas células expresen más receptores para la folículo estimulante. Entonces, como expresan más receptores para la folículo estimulante, van a secretar más estrógenos. Y estos estrógenos al mismo tiempo estimulan la expresión de más receptores para la folículo estimulante. Y entonces la folículo estimulante tiene más receptores donde actuar
y por lo tanto estimula la secreción de más. Fíjense, esto se produce en esta etapa de folículo secundario, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque básicamente esta célula, este folículo secundario, va a lograr sobrevivir gracias a este sistema de retroalimentación positivo. Porque si se acuerdan ustedes, vamos a tener nosotros la secreción de la folículo estimulante y más o menos, pues a la mitad, o perdón, la primera semana del ciclo menstrual, hay un descenso de lo que va a ser la folículo estimulante, ¿se acuerdan? Este descenso de la folículo estimulante va a ayudar a que los folículos que están compitiendo con este folículo vayan a degenerar. Por lo tanto, cuando hay este bajón de la folículo estimulante en esa etapa, pues solamente este folículo grande va a expresar más receptores y va a poder seguir secretando estrógenos y seguir nutriéndose, pero los otros folículos que vayan a ser más pequeños, que están en competencia junto con este, pues no van a soportar este descenso de la folículo estimulante y pues van a degenerar. Por eso es que solamente un folículo va a terminar convirtiéndose en un folículo de Degraaff o folículo maduro y solamente este va a liberar lo que va a ser el óvulo maduro. ¿Cuántos folículos hemos dicho que empiezan a madurar cada mes? 1. No, empiezan a madurar entre 6 y 12 folículos, pero solamente uno va a alcanzar la etapa de folículo entonces de Degraaff y va a producir la liberación del óvulo. Los otros van a degenerar, precisamente degeneran por esto. Como les he dicho, los otros folículos que están en competencia, pues van a sufrir este descenso de la folículo estimulante. Por lo tanto, van a degenerar porque no van a tener el estímulo para producir los estrógenos suficientes para mantenerse vivos. Por lo tanto, esta caidita de la folículo estimulante probablemente sirva para eso, ¿no? Para escoger cuál de los folículos es más fuerte y cuál de los folículos va a llegar realmente a madurar. Entonces, de los 6 a 12 folículos seleccionados en el mes, solamente uno va a alcanzar la madurez, solamente el que logre secretar suficiente cantidad de estrógenos para autosustentarse, ¿sí? Entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué cosas importantes más tendremos? ¿Sí? Una pregunta, y en caso, digamos, de, o sea, que haya ovario poliquístico y esas cosas, ¿cómo afecta eso en la liberación del folículo y todas esas cosas? Es que en el ovario poliquístico tenemos nosotros de que estos pues quistes que se van a formar justamente en lo que va a ser el epitelio germinal. Entonces van destrozando lo que va a ser el epitelio germinal y por lo tanto entonces como que van alterando lo que va a ser pues este desarrollo folicular. Entonces, por la cantidad entonces de estrógenos también que van a producirse en esta situación, porque van a haber, digamos, formación de quistes o tumores en lo que va a ser este estroma o epitelio germinal, pues los folículos normalmente salen una vez cada mes, una vez cada 2 meses, los ciclos son irregulares, no se produce la maduración de los folículos, se está dañando lo que va a ser el estroma y el epitelio germinal de lo que va a ser el ovario y por lo tanto normalmente se acompañan de pues alteraciones en la fertilidad de la mujer, ¿no? Entonces le cuesta mucho pues alcanzar un embarazo debido a esto, a que estos folículos no están pudiendo madurar porque se está destruyendo el espacio donde ellos deben madurar por los quistes que se presentan. Entonces, primero lo que se tiene que hacer es tratar lo que va a ser estos quistes, todo, y luego estimular lo que va a ser pues la formación de los folículos para que la mujer se pueda embarazar. No digo de que llegue a ser pues una infertilidad, o sea, 100% segura, porque mujeres que tienen ovarios poliquísticos pueden llegar a embarazarse, pero resulta muy difícil esta situación porque la secreción de hormonas no permite lo que va a ser la maduración de los folículos, se está destruyendo lo que va a ser el epitelio y a la larga, pues
queda el epitelio germinativo, entonces con menos cantidad de folículos primordiales, y eso es lo que hace pues que se dificulte lo que va a ser la fertilidad. Ay, ya, Doc, muchas gracias. Y por eso igual se logra, o sea, se hincharía, digamos, el ovario, o sea, como que se agrandaría. Los quistes, hay quistes dependiendo de pues la situación. Pueden haber un quiste o pueden haber múltiples quistes. Cuando hablamos de solamente un quiste, normalmente se hace la cirugía y se extrae este quiste porque llegan algunos a medir incluso hasta 5 centímetros. Entonces, te imaginas un quiste aquí añadido. Por lo tanto, obviamente el ovario se va a ver mucho más grande, ¿no? Entonces, estos quistes en algún momento hasta se pueden torcer por el tamaño que pueden alcanzar. Ahora, cuando hablamos nosotros de un ovario poliquístico, en los ovarios poliquísticos entonces tenemos el crecimiento de múltiples quistes en lo que va a ser el ovario. Por eso te digo que va a llegar a destruir lo que va a ser entonces, o ocupar lo que va a ser el espacio donde se debería producir la maduración del folículo. Entonces, en algunos casos, pues se realiza el tratamiento pues con hormonas para inhibir el crecimiento de estos quistes, ¿no? A veces hormonas en base a estrógenos, a veces en base a progesterona o combinados, dependiendo eso ya de lo que determine el ginecólogo. Pero si en alguna situación no se puede con estos ovarios poliquísticos, a veces la cirugía implica la resección entonces de toda el área de los quistes. ¿No? Entonces, pues ahí la resección en cuña de lo que va a ser el ovario para tratar de preservar la mayor cantidad de epitelio germinativo para que se puedan madurar los folículos restantes, pero normalmente, como digo, pues están creciendo estos quistes en el espacio donde deberían formarse lo que van a ser los folículos y madurar los folículos. De ahí que alteren lo que va a ser la fertilidad, porque están ocupando ese espacio, están destruyendo lo que va a ser este espacio destinado a la maduración de los folículos. Ay, ya, Doc, súper muchas gracias. Entonces, ¿se entendió esta parte, chicos? Sí, Doc. ¿Seguro? Doctora, buen día. Tengo una pregunta. Sí. Los ovarios poliquísticos creo que es frecuente en las mujeres. ¿A partir de qué edad se forma o hasta qué edades? ¿Cómo es eso, doctora? Bueno, para los ovarios poliquísticos, o sea, pues no es tan frecuente, digamos, pero sí entre las patologías, digamos, que se podría presentar, sí es una de las más comunes. Se presentan ya en cuanto inician los ciclos sexuales o los ciclos menstruales en la mujer, ¿no? Entonces no es raro encontrar adolescentes, jóvenes con este problema, ¿no? Entonces, inician los ciclos menstruales y por la secreción de las hormonas, pues si hay algún factor genético, entonces va a producirse pues la formación de estos ovarios poliquísticos en cuanto se inician lo que van a ser las secreciones menstruales. De ahí que tenemos pues eh, adolescentes de 15, 16 años que ya tienen un ovario poliquístico. Entonces es más frecuente durante la adolescencia y la juventud. Es menos probable que una mujer ya adulta de unos 30 años o 40 años ya desarrolle un ovario poliquístico. O sea, si no se ha desarrollado en la adolescencia y en la juventud, difícilmente se va a desarrollar ya durante la vida adulta, ¿no? Entonces, pues son alteraciones entonces a consecuencia de desequilibrios hormonales, pero que también están secundarios a algunos factores genéticos y también factores ambientales, ¿no? Entonces, a veces el tipo de la alimentación, la cantidad de pues, hormonas exógenas que se reciben en algunos casos en los mismos alimentos, todo eso predispone, ¿no? Actualmente por el tipo de alimentación, por el consumo excesivo de grasas, por el consumo excesivo también de algunos estrógenos que provienen con los alimentos y todo eso, es más frecuente, digamos, esta situación. Pero la edad normalmente donde se presentan es en la adolescencia. Doc,
Luciana. Las pastillas anticonceptivas o el implante igual hacen que o sea, podrían hacer como que un factor que sea para los ovarios poliquísticos. En realidad no, más bien pues algunas pastillas anticonceptivas se utilizan para pues más bien el tratamiento de lo que van a ser estos ovarios poliquísticos, ¿no? Entonces, los quistes en realidad que son también formados por las células del estroma, entonces del ovario, por eso les digo que pues están ocupando el espacio que deberían ocupar los folículos. Estos también se nutren, en cierto modo, de algunas hormonas. En este caso pueden ser de los estrógenos. Entonces, lo que se hace a veces es administrar una combinación de repente de lo que van a ser las hormonas progesterona con estrógenos o solamente progestágenos para inhibir la secreción de lo que van a ser las gonadotropinas y dejar de estimular a estos quistes para que estos no crezcan. ¿No? Entonces, por lo tanto, si nosotros les mantenemos en un estatus, digamos, de eh, administración, por ejemplo, de progesterona, estos van a dejar de secretar lo que van a ser los estrógenos. ¿Por qué? Porque como estamos administrando progesterona, estamos inhibiendo el eje hipotálamo hipofisario, no hay folículo estimulante, no se produce lo que van a ser el estímulo sobre las células de la granulosa y estos no secretan estrógenos y por lo tanto estos quistes no van a crecer. Lo que estamos haciendo es detenerlos pues en algunos estadios y ayudar a lo que va a ser su involución, ¿no? Pero eso depende de la situación y de las características. Eso sí, el ginecólogo determina si van a ser hormonas con estrógenos, hormonas con progesterona o combinación de ambos. Entonces, fíjense, más o menos va a ir así. De paso vamos a aprovechar. Fíjense, tengo la hormona liberadora de gonadotropina y está estimulando la adenohipófisis y la adenohipófisis está produciendo lo que va a ser la folículo estimulante y la luteinizante. Estas van a ir sobre las células entonces del ovario. Cuando hay quistes, estos quistes están formándose también por lo que van a ser las células del estroma y pues pueden ser receptivos también a algunos cambios hormonales. Entonces, si el consumo es excesivo, en este caso de estrógenos puros, puede pues generar la formación de estos quistes, ¿no? Entonces, ¿de qué se están alimentando estos quistes? De la secreción de estrógenos, producto del estímulo de la FSH y de la luteinizante. Entonces, nosotros administramos por vía exógena progesterona. ¿Qué va a hacer la progesterona en este caso? Por retroalimentación negativa va a ir a inhibir lo que va a ser la FSH, la LH y la hormona liberadora de gonadotropinas. Ahora, va a haber estímulos sobre estas células para que estas células sigan produciendo estrógenos y sigan replicándose y sigan creciendo. No, ya no, Doc. Ya no, porque ya estamos inhibiendo nosotros esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, a eso se va el tratamiento entonces de lo que va a ser de los quistes, ¿no? Hacer que estos ya no se repliquen. Ahora la progesterona está viniendo de afuera o los estrógenos que se administrarían están viniendo desde afuera. Por lo tanto, esta FSH, esta LH ya no están estimulando el crecimiento de estas células del estroma que pues en realidad van a ser los que van a formar los quistes. De ahí que pues adolescentes ya empiezan a tomar pastillas anticonceptivas para este tratamiento, ¿no? Por si acaso les digo, porque a veces pues uno dice, uy, ya toma pastillas anticonceptivas y solo tiene 16 años. Probablemente es un tratamiento para ovario poliquístico. ¿Alguna pregunta? En relación ahora sí a todo lo que hemos visto de esto, del ciclo entonces ovárico.
hemos dicho nosotros que pues en este estadio necesitábamos la secreción de la hormona luteinizante. Hasta aquí necesitábamos la hormona folículo estimulante. Era de vital importancia esta folículo estimulante para estimular el desarrollo del folículo. Pero una vez que llegamos a este estadio ya de folículo de De Graaf, está aquí, este folículo de De Graaf necesita ahora de la luteinizante para liberar al óvulo. Ya no solamente de la folículo estimulante, sino ahora de la luteinizante, porque esta luteinizante, como hemos dicho, va a estimular la secreción de enzimas proteolíticas por la capa entonces de la teca. Esas células de la teca empiezan a secretar enzimas proteolíticas para ir debilitando una parte de lo que va a ser el folículo. Fíjense, este folículo es tan grande que se puede ver incluso en las ecografías. Puede tener 1 centímetro, 1,5 centímetros, por lo tanto ya es visible, ya no es microscópico. Entonces se va debilitando una zona de la pared del folículo gracias a estas enzimas proteolíticas producidas por las células de la teca. Al mismo tiempo, también hemos dicho de que pues hay crecimiento y neoformación de vasos sanguíneos en la capa de la teca. Y esta también pues va a aumentar su permeabilidad debido a la secreción de prostaglandinas y por lo tanto va a hacer que este folículo crezca mucho más porque se llena de más líquido, ¿sí? Finalmente se rompe esta área debilitada por las enzimas proteolíticas y pues por ahí va a salir entonces expulsado lo que va a ser el óvulo maduro. Por lo tanto, es necesario esta hormona luteinizante para la ovulación. Entonces, fíjense, aquí tenemos nosotros entonces el ciclo menstrual en lo que va a ser en la fase ovárica. Sí, entonces tenemos aquí lo que va a ser entonces el ciclo ovárico, donde tenemos la fase folicular y tenemos la fase lútea. Entonces, hasta aquí lo hemos visto. Si nosotros vemos aquí cómo está la hormona folículo estimulante, la hormona folículo estimulante está empezando a secretarse el día 1 del ciclo menstrual. Entonces, este día 1 empieza a continuar hasta lo que va a ir produciéndose la maduración de lo que va a ser el folículo. Entonces, tenemos entonces un ascenso y lo vamos a ir comparando con la secreción de lo que van a ser los estrógenos. Los estrógenos están produciéndose y van a ir a alcanzar lo que va a ser la mayor secreción entonces a medida que se van replicando las células de la granulosa. Luego vamos a tener nosotros que estos niveles elevados de estrógenos que se están produciendo aquí van a producir una caída de lo que va a ser la folículo estimulante. ¿Para qué servía esta caída de la folículo estimulante? Vamos chicos, no se está entendiendo nada. Para que se decidiera cuál madura, cuál de los Eso, folículos. muy bien, entonces para más o menos pues escoger cuál de los folículos va a ser el más fuerte para continuar entonces con este proceso de maduración. Entonces, bien, tenemos nosotros que primero inicia lo que va a ser la folículo estimulante. Esta folículo estimulante va a hacer que estas células entonces de la granulosa empiecen a secretar estrógenos. Entonces, seguido de lo que va a ser la elevación de la folículo estimulante, tenemos la secreción de estrógenos entonces por estas células. Y estos estrógenos, fíjense, ascienden. Este ascenso de los estrógenos, en cierto modo, va a generar un sistema de retroalimentación negativo y va a ser la consecuencia de la caída folículo estimulante. Entonces cae la folículo estimulante y va a empezar a caer un poquito también lo que van a ser los estrógenos. Va a haber un pequeño descenso unas horas antes de lo que va a ser la ovulación. Entonces, más o menos por aquí hay este descenso.
Entonces, este descenso también va a contribuir a que nuevamente se produzca lo que va a ser la elevación ligera de la FSH. Entonces, tenemos este patrón de secreción, ¿sí? Inicia la FSH, aquí lo vamos a poner. Y pues le siguen lo que van a ser los estrógenos. Estos estrógenos entonces van en ascenso. Cuando se ha producido gran cantidad del pico de los estrógenos, ligeramente desciende lo que va a ser la folículo estimulante. ¿Para qué? Como dijo entonces Adriana, para que los folículos que son más pequeños, que no han alcanzado un grado de madurez suficiente para autosustentarse, vayan a sufrir atresia y pues vayan a degenerar y se vayan a perder. Porque de los 12 folículos, solo un óvulo va a salir. Porque si no, imagínense un embarazo múltiple, 10, 12 bebés, el cuerpo humano no está preparado para pues recibir tal cantidad de embriones dentro de la cavidad uterina. Un embarazo múltiple es un embarazo de riesgo porque normalmente el cuerpo está diseñado solamente para albergar un embrión y pues dar lugar al crecimiento de un solo feto. Los embarazos gemelares, los trellizos, los embarazos múltiples son una cosa rara que pues hace que el embarazo sea de alto riesgo. Entonces tenemos hasta aquí, hasta la FSH. Luego teníamos nosotros de que pues al inicio también teníamos lo que era la hormona luteinizante. Lo vamos a hacer con amarillo para que ustedes se vayan dando cuenta. La hormona luteinizante a lo largo de esta primera etapa se ha estado manteniendo en niveles más o menos, digamos, bajos. Pero resulta que horas antes de lo que va a ser la ovulación, tiene un pico máximo porque es la encargada de hacer que se forme el estigma en el folículo, de que se secreten enzimas proteolíticas por la capa de la teca y que además crezca más el folículo de De Graaf por el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, fíjense, la hormona luteinizante, la LH, tiene su pico unas horitas entonces antes de lo que va a ser la ovulación. Entonces un poquito me he pasado aquí. Luego continúa lo que va a ser su descenso y se va a mantener en niveles bajitos. Lo mismo va a pasar con la folículo estimulante. Entonces va a tener su pico ahí y también va a continuar lo que va a ser su descenso. Los estrógenos, fíjense que también los estrógenos van a empezar a descender porque está descendiendo lo que va a ser la folículo estimulante y la luteinizante, pero se mantienen en este nivel. Ahora, la progesterona, que la vamos a hacer en celeste. La progesterona más o menos iba acompañando a lo que va a ser los estrógenos, pero no alcanzaba un pico importante durante esta etapa. Entonces los estrógenos se están secretando y resulta que en esta fase sí empiezan a adquirir importancia. Entonces, junto con estos, pues los estrógenos también se están manteniendo dentro de lo que va a ser los límites de secreción. Pero ¿quién está ganando en este caso en la segunda etapa? Va a ser lo que va a ser la progesterona. ¿Qué está pasando con la folículo estimulante y la luteinizante? Como los niveles están altos de progesterona, pues la folícula estimulante va a empezar a descender. ¿Y qué va a pasar con la luteinizante? Lo mismo. Va a empezar a descender. Cuando desciende, va a llegar el día 28, este descenso de lo que va a ser la folícula estimulante y la luteinizante también genera un descenso de lo que va a ser la progesterona, un descenso de lo que van a ser los estrógenos y por lo tanto la caída de estas hormonas va a generar lo que va a ser la menstruación. Entonces fíjense que tenemos nosotros estos patrones de secreción. Son 4 hormonas entonces que se van alternando. Hemos visto ya todo lo que sucede durante esta primera fase que se llama la fase folicular y que está a cargo de la FSH. ¿Sí? Esta FSH
que es importante, entonces actúa sobre las células de la granulosa para que secreten principalmente estrógenos. ¿Qué se llama esta primera fase? Vamos, ¿qué se llama esta primera fase? Folicular, Doc. Fase folicular. Bien, una vez que ha salido el óvulo, hemos dicho que se queda el resto de lo que fue el folículo, ¿no? Las células de la granulosa y también las células de la teca. Entonces, estas células de la teca, por este pico que había de la luteinizante, fíjense la que está en amarillo, por este pico de la luteinizante, estas se van a llenar, hemos dicho, de lípidos y van a formar lo que va a ser el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo está programado, dice, para desarrollarse una semana después de lo que va a ser la ovulación y a empezar a secretar gran cantidad de progesterona. Ahora se produce como una modificación entonces en la memoria de estas células. Las células de la granulosa que antes secretaban gran cantidad de estrógenos y las células de la teca que secretaban la progesterona y algo de andrógenos, ahora todas van a empezar a aumentar su secreción principalmente de progesterona. Por eso es que tenemos esta línea entonces celeste que está representando lo que va a ser la progesterona. Esta es la progesterona. Esta progesterona y los pocos estrógenos que ahora se están secretando durante esta fase, pues van a inhibir o van a disminuir la secreción de lo que va a ser la folículo estimulante y la luteinizante por un sistema de retroalimentación negativo normal como el que conocemos. Y entonces este sistema de retroalimentación negativo hace que estas dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante, desciendan en su secreción en la adenohipófisis. ¿Quién se está encargando de pues estimular la secreción pues del cuerpo lúteo en esta etapa? Es pues simplemente una programación de estas células. Pero estas células están programadas también para degenerar más o menos el día 26. Dice que más o menos este día 26 van a llegar a degenerar, entonces unos 12 días después de la ovulación, este cuerpo lúteo va a degenerar y se va a convertir en un cuerpo blanco, el cuerpo albicans. Este cuerpo blanco ya no secreta hormonas. Por eso fíjense que hay un bajón, una caída aquí. Está habiendo este descenso de los estrógenos y la progesterona. Pero, ¿qué sucede si hubiera un embarazo? Si hubiera un embarazo, pues el óvulo fecundado que está dando origen a la formación entonces del embrión secretaría una hormona. ¿Qué hormona es la que se secreta en el embarazo? La oxitocina. No, ese es en el parto. ¿Qué hormona se analiza en el examen de laboratorio para determinar si hay embarazo o no? La gonadotropina. Eso, la hormona gonadotrofina coriónica humana. Esta hormona gonadotrofina coriónica humana va a venir si es que hubiera un embarazo, si es que se produce la fecundación del óvulo, entonces secretaría lo que va a ser la hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces, esta hormona, hemos dicho, ¿se acuerdan que en la anterior clase también cuando hablábamos de hormonas sexuales masculinas, hemos dicho que esta hormona gonadotrofina coriónica humana simula la acción de la FSH y de la luteinizante? Tiene los mismos efectos. Por lo tanto, esta va a venir sobre el cuerpo lúteo y va a hacer que el cuerpo lúteo se mantenga sin llegar a atrofiarse y por lo tanto siga secretando progesterona a lo largo de pues la primera etapa del embarazo hasta que la placenta pueda formarse y hacerse cargo de la secreción de estrógenos y progesterona. Mientras es de vital importancia. Cuando estos niveles de hormona gonadotrofina coriónica humana, por ejemplo, son muy pocos, pues no se puede mantener el cuerpo lúteo y no se puede mantener el embarazo. Y entonces puede suceder lo que va a ser un aborto, ¿no? Entonces, de ahí que en las ecografías, cuando se hace la primera ecografía en el embarazo,
pues se observa que esté el embrión dentro de cavidad uterina, que no esté en la trompa, que no esté en el ovario, que no esté fuera del útero, que no esté en el cuello uterino, sino que esté en el cuerpo o en el fondo del útero. Y también se observa en el ovario si es que existe este cuerpo lúteo. Entonces, incluso en las primeras ecografías se puede ver de qué lado ha salido el óvulo que se ha fecundado, porque en ese lado del ovario va a permanecer lo que va a ser este cuerpo lúteo. Sí, entonces es importante esta situación. Entonces, si no hay embarazo, no hay hormona gonadotrofina coriónica humana, lo que pasa es que este cuerpo amarillo empieza a degenerar y se convierte en un cuerpo blanco. El cuerpo albicans ya no secreta progesterona ni estrógenos. Por lo tanto, como ya hubo una caída de la folículo estimulante y la luteinizante por los niveles elevados de esta progesterona y estrógenos, ahora la progesterona y estrógenos no están recibiendo estímulo de lo que va a ser el cuerpo lúteo y tampoco está recibiendo estímulo de la folículo estimulante y la luteinizante. Por lo tanto, caen los niveles de progesterona y estrógenos. Y al caer estos niveles de progesterona y estrógenos, se desprende el endometrio uterino y pues viene lo que va a ser la menstruación aquí. Lo vamos a poner en rojo. Menstruación. Entonces, fíjense que ahí se ha completado lo que va a ser el ciclo. Inicia otra vez el ciclo con esta menstruación. Y otra vez se va a escoger entre 6 y 12 folículos para estimular su maduración gracias a la folículo estimulante. Pero estos cambios de secreción de la folículo estimulante, entonces una pequeña caidita de lo que va a ser la folículo estimulante, va a hacer que algunos folículos vayan a degenerar y que solamente permanezca el que es más grande por un sistema de retroalimentación positivo, como hemos dicho, va a expresar más cantidad de receptores para esta folículo estimulante. Por lo tanto, va a seguir creciendo todavía este folículo, hasta que ya llegue a un estado de madurez de un folículo de De Graaf, donde aquí sí va a intervenir lo que va a ser la luteinizante. Importante la hormona luteinizante para que se produzca la liberación de este óvulo. Entonces, horitas antes de la ovulación, hay este pico de luteinizante. Al mismo tiempo, esta luteinizante va a hacer que pues, el resto del folículo se convierta en un cuerpo lúteo y secrete lo que va a ser progesterona en esta situación. Entonces, fíjense, la primera etapa hemos dicho que se llama la fase folicular. La segunda etapa se va a denominar fase lútea porque está a cargo del cuerpo lúteo. ¿Qué hormonas son las que se encuentran en mayor cantidad en esta fase lútea? Principalmente lo que va a ser la progesterona. ¿Ahora sí se entiende esto? Sí, Doc. ¿Seguro? Si hubiera gran cantidad de FSH, pero no hubiera hormona luteinizante a la mitad del ciclo, ¿se produjera la ovulación? ¿Sí o no? Álvaro, ¿se entendió? Sí, doctora. ¿Seguro que no va a haber dudas con esto? ¿Cuántos días dura el ciclo menstrual? 28. Bien, 28 días. Pueden haber variaciones, dicen, ¿no? De 20 hasta pues 40 días en Doctora, algunos disculpe. casos. ¿Sí? Creo que la menstruación hay fase regular e irregular. ¿Es lo mismo, doctora, la duración?
No. Cuando estamos hablando de ciclos regulares, estamos hablando de que, pues, todos los ciclos tienen el mismo número de días. Por ejemplo, un ciclo regular de 28 días quiere decir que el periodo menstrual va a venir, o perdón, que la fase menstrual o la menstruación va a venir cada 28 días, cabalito en el calendario. Ahora, sí, pues estamos hablando de una mujer que, pues, menstrua, por decirles, cada 28 días y que el siguiente mes menstrua después de 40 días, el siguiente mes menstrua después de 25 días, el siguiente mes menstrua después de 30 días. Este es un ciclo irregular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciclos regulares, estamos hablando de que pues el ciclo menstrual, porque hemos mencionado esto, ¿no ve? El ciclo menstrual corresponde a los 28 días. De estos 28 días tenemos la fase de menstruación o la menstruación, que son 3 o 4 días de sangrado. Pero cuando hablamos de un ciclo regular, estamos hablando de que esta mujer menstrua cada un mismo intervalo de tiempo, cada 28 días, cada 28 días, cada 28 días, o cada 30 días puede ser, ¿no? O cada 32 días, porque no siempre son los 28 días. ¿Sí? Puede ser, digamos, cada 30 días, cada 30 días, cada 30 días. Entonces, este ciclo también es un ciclo regular. Mujeres que tengan un ciclo regular pueden utilizar un método de planificación natural, como va a ser el ritmo o el calendario, que es sujeto a fallas, pero pues que en este caso podría ser una buena opción para estas mujeres si no quieren utilizar otro método. Pero si el ciclo menstrual es irregular y viene la menstruación primero cada 28 días, ¿sí? Y luego el siguiente ciclo se salta y viene cada 34 días. Luego viene cada 25 días. Luego viene cada 28 días. Luego viene pues 36 días. Entonces, fíjense, este ciclo es irregular. El sangrado no va a ser cada el mismo intervalo de tiempo. Este es un ciclo irregular y por lo tanto la mujer no puede utilizar un método de planificación como el ritmo o el calendario, porque cuando el ciclo menstrual es de 28 días, nosotros podemos calcular el día 14 como el día de la salida del óvulo, a la mitad del ciclo, como hemos dicho. Este día 14 va a salir el óvulo. Si fuera que tiene un ciclo de 34 días, seguramente que el día 20 está empezando a salir lo que va a ser el óvulo, más o menos. Por lo tanto, existe una fórmula donde nosotros determinamos qué días van a ser los fértiles cuando los ciclos son diferentes a 28 días, pero se puede todavía si es que el ciclo es regular. Pero en este caso, cuando la mujer tiene ciclos irregulares, no podemos saber si justamente este ciclo, este mes, va a salir al día 14 o va a salir el día 20 o va a salir el día 12 o va a salir el día 11. Por lo tanto, no es un buen método el ritmo o el calendario para una mujer que tenga ciclos menstruales irregulares. Porque sí podemos saber el día que salió el óvulo cuando venga la menstruación. Retrocedemos en el tiempo 14 días y puedo saber qué día se ha ovulado, porque 14 días después de la ovulación viene la menstruación. Pero si no viene la menstruación, no tengo yo como saber a futuro qué día va a salir el óvulo, si los ciclos son irregulares. Por lo tanto, entonces, ojo de ver eso que, pues, a veces nosotros decimos que todas las personas, todas las mujeres podrían utilizar, y eso yo les hago pregunta de examen siempre, ¿no? Mujeres pueden utilizar el ritmo o el calendario como método de planificación familiar y siempre dicen sí, porque como es un método natural no hay contraindicaciones. Sí hay una contraindicación y es los ciclos menstruales irregulares, porque en ese caso el primer mes ya va a estar embarazada la mujer. Entonces, en ese caso, pues ya hemos aclarado un poquito la duración de los ciclos, el día en que sale el óvulo, ¿sí? Y pues la importancia de esto para lo que va a ser la utilización de métodos de planificación familiar. Entonces, ¿sí? ¿Y los días de menstruación, hasta cuántos días es normal? Los días de menstruación depende pues de las mujeres, ¿no? Varía entre 3 días hasta 7 días. Entonces, algunas mujeres tienen pues
una menstruación de 3 días, donde 2 días es abundante y el tercer día, digamos, ya el flujo es mínimo y para el cuarto día desaparece. Y hay otras mujeres que pues llegan a menstruar hasta casi 7 días, ¿no? Entonces tenemos ya un ciclo un poco, o perdón, una fase menstrual un poco más larga, pero pues mientras el sangrado no sea muy abundante, pues está dentro todavía de lo que va a ser lo normal, ¿no? Entonces, ahora el problema es que si son 6 días, 7 días con sangrado abundante o es una hiperplasia endometrial, pues la complicación de esta situación, o si es normal, puede más bien llevarnos a una pues anemia, ¿no? Entonces, en este caso, a Anemia. veces sí, cuando se prolonga mucho tiempo, ¿no? Pero todo depende. También, pues los cólicos menstruales que vienen dependen de las mujeres, ¿no? Algunas mujeres, pues, tienen menos cólicos, menos contracciones uterinas durante la menstruación que otras, ¿no? Algunas las pasan mejor y otras no. Unos tienen más síntomas y otros no. Porque fíjense, aquí hay a propósito de esto, aquí podemos ver nosotros que fíjense que el día 26 más o menos está cayendo, degenerando el cuerpo lúteo y están cayendo las hormonas progesterona y los estrógenos. Ya no hay quien las produzca porque el cuerpo lúteo ha degenerado. ¿Sí? Hay una caída de estas hormonas y eso es lo que lleva a la menstruación. Básicamente es como si fuera una mini menopausia cada mes. Yo lo considero así porque hay una supresión de estas hormonas de manera temporal a lo que viene, digamos, estas alteraciones en lo que va a ser la fase menstrual, ¿no? Y muchas personas se hacen la burla y todavía dicen, no, está en sus días difíciles o pues es que está menstruando y hay que entenderle, porque realmente hay un bajón de la progesterona, hay un bajón de lo que van a ser los estrógenos y por lo tanto es como que va a venir sin algunas molestias asociadas a este bajón de estas hormonas, ¿no? Hasta que se vuelvan a recuperar pues al inicio del siguiente ciclo. Entonces, todo depende de las mujeres, ¿no? Entonces, los síntomas, por ejemplo, premenstruales, como que va a ser la hinchazón de las mamas, pues la retención de líquidos, pues va a venir el dolor de cabeza, el dolor abdominal, etcétera. Se conoce como molinem catamenial, que es pues un trastorno entonces de algunas mujeres que son un poco más sensibles durante la menstruación, ¿no? Sí, doctora, porque tienen cambio de carácter terrible, doctora. Entonces, imagínense, es básicamente una mini menopausia, digamos, cada mes, ¿no? Entonces, hay que esos bajones y subidas. ¿Se han dado cuenta? En el varón, básicamente, pues el eje hipotálamo hipofisario está estimulando la secreción de testosterona y hay un sistema de retroactivo donde más o menos hace que la testosterona se mantenga dentro de límites normales. Si sube, pues deja de secretarse, lo que va a hacer la luteinizante y bajan los niveles de testosterona. Si baja la testosterona, se produce más luteinizante y se suben los niveles de testosterona. Básicamente se mantiene dentro del límite. Pero fíjense ustedes, a ver, hagan este gráfico. Las curvas. ¿Hay alguna curva que se mantenga más o menos constante? Y subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada de estas hormonas, ¿no? Entonces, hay estos cambios. Todo esto que hemos estudiado ahorita es lo que va a ser, pues, el ciclo ovárico, entonces, porque se está produciendo dentro de lo que va a ser el ovario. Y en este ciclo ovárico tenemos dos fases, la fase folicular y la fase lútea. La fase folicular va a ser entonces encargada de promover el desarrollo y la maduración del folículo para la ovulación. Y en esta fase folicular, la mayor cantidad de hormonas que secretan son los estrógenos. Y hay una poquita de progesterona. Pero quien gobierna son los estrógenos. En esta otra fase, que se inicia por la secreción de la hormona luteinizante, tenemos la mayor cantidad de progesterona y una poca cantidad de estrógenos. Entonces no se van a confundir.
En la fase lútea, ¿qué hormona se encuentra en mayor cantidad? Progesterona. Y en la fase folicular, Estrógenos. 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 Ahora nos vamos a ir a ver lo que va a ser el ciclo endometrial. Esto ha quedado claro, ¿no ve? Todavía lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a mezclar estas dos. Una cosa en la que me he perdido, la folículo estimulante va a estimular la secreción de estrógenos por la granulosa y luego Sí, va a caer por ese mismo aumento. Entonces, la retroalimentación positiva que dijo, ¿en qué parte se produciría? en lo que dijimos de que las células de la granulosa expresan receptores, ¿no? Entonces, hay una poca cantidad de receptores para la hormona FSH. Entonces, esta FSH viene sobre estos receptores y estimula la secreción de estrógenos. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no ven? Sí, Ahora estos estrógenos van a regresar a la misma célula de la granulosa y van a hacer que se estimule más receptores. Perdón, que se expresen más receptores. Entonces, esta FSH va a tener más espacio donde actuar. Va a actuar sobre estos receptores ahora. Y por lo tanto, va a haber una mayor secreción de estrógenos. Y estos estrógenos al mismo tiempo hacen que se manifiesten más receptores y por lo tanto, esta hormona va a ir a actuar pues estimulando la secreción de más estrógenos. Entonces, aquí tenemos uno de los sistemas de retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ha caído la FSH, por eso es que les digo, cuando ha caído la FSH, solamente este folículo que está bien desarrolladito y que tiene gran cantidad de estrógenos en esa su capita, porque aquí se han acumulado los estrógenos. Como aquí tiene gran cantidad de estrógenos, estas células van a expresar más receptores para FSH, por lo tanto este folículo no se va a morir, porque tiene gran cantidad de estrógenos que están estimulando la expresión de receptores para estas hormonas gonadotropinas. Pero los otros folículos que son pequeñitos y que probablemente no tienen esta reserva, van a morir porque si cae la FSH, pues estos no van a tener suficientes estrógenos para este sistema de retroalimentación positiva donde los estrógenos hacen que se exprese más receptores para FSH. Así cuando baja un poco la FSH, a esta célula no le afecta porque esta célula tiene muchos más receptores y por lo tanto la poca cantidad de FSH que hubiera va a ser suficiente para estimular tanto receptor, ¿no ve? Por lo tanto va a seguir manteniéndose y va a seguir continuando el desarrollo a pesar de que hay ese pequeño bajón de FSH. ahora sí, gracias. ¿Ya? Eso es uno de los sistemas. Ahora, el otro sistema también puede ser mencionado como este, la secreción de la luteinizante, porque resulta que la luteinizante, fíjense, estaba en niveles bajos y justamente antecitos de la ovulación se eleva lo que va a ser la luteinizante. No se sabe por qué situación, porque la cantidad de estrógenos está aumentada. Por lo tanto, se piensa también que estos estrógenos podrían dar un efecto de retroalimentación positiva también sobre la luteinizante, que esta elevación de estrógenos ocasione la mayor secreción de la hormona luteinizante antes de la ovulación, porque no se sabe por qué se ha elevado, no hay un estímulo aparentemente directo para que haya este pico de la luteinizante. Y ahí se piensa que también este es otro sistema de retroalimentación positivo. Pero el que sí está comprobado es ese que les digo, este. Entonces, ahora sí, cuando hablamos nosotros de la fase, ya hemos hablado de la fase, o perdón, del ciclo ovárico, todo lo que pasa en el ovario. Ahora hay que hablar de todo lo que pasa en el endometrio. Entonces, el endometrio
va a ser sensible a los cambios de las secreciones de estrógeno y progesterona. Por eso les decía hace rato que era importante que nosotros sepamos cuál de las hormonas se produce al inicio del ciclo. Porque los estrógenos que se producen en la fase folicular van a ir a actuar sobre lo que va a ser el endometrio. El endometrio va a tener una capa entonces, lo que va a ser el estroma endometrial que prolifera por acción de los estrógenos. Y entonces esta única capa de células pues va a empezar a proliferar y va a formar una capa entonces o va a replicar esta capa de células y va a engrosar lo que va a ser el endometrio. La capa entonces más interna del útero se denomina endometrio. Este endometrio es muy sensible a los estrógenos y empieza a proliferar por acción de los estrógenos. Entonces, en la primera fase del ciclo menstrual, cuando el folículo está madurando y está secretando gran cantidad de estrógenos, el endometrio también va a empezar a proliferar y va a empezar a engrosarse. Dice que puede llegar a tener más o menos unos 3 a 5 milímetros de espesor entonces durante lo que va a ser la fase proliferativa. Puede llegar a engrosarse. Desde una única capa de células del estroma puede llegar a engrosarse a una múltiple capa de células que van a tener un espesor entonces de 3 a 5 milímetros, de ancho, ¿sí? Luego se pasa a la fase secretora, fíjense. En la fase secretora ya vamos a tener nosotros el estímulo de la progesterona. Una vez que ha salido el óvulo y que pues se ha formado lo que va a ser el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo secreta gran cantidad de progesterona y la progesterona va a ir a actuar sobre la capa endometrial y ya no va a estimular la proliferación de la capa endometrial, sino en este caso va a estimular la formación de glándulas secretoras en este endometrio. Va a estimular lo que va a ser el crecimiento de vasos sanguíneos en este endometrio y pues va a iniciar la secreción de sustancias nutritivas para el embrión en el caso de que se forme o se produzca la fecundación. Entonces, esta fase secretora está a cargo de lo que va a ser la progesterona. Y estas sustancias nutritivas en general las conocen como leche uterina, que son para nutrir al embrión en caso de que haya un embarazo. Finalmente, cuando no hay un embarazo y el cuerpo lúteo degenera y cae lo que va a ser la progesterona y los estrógenos, entonces dice que se va a producir una situación en la que se produce un vasoespasmo. Se liberan, dice, las prostaglandinas, que en este caso van a ser vasoconstrictores, no vasodilatadores. Entonces, esta prostaglandina va a hacer que los vasos sanguíneos que estaban ahí se ocluyan. Y al ocluirse van a generar isquemia y necrosis de lo que va a ser toda esta capa que ha proliferado del endometrio. Al mismo tiempo, como estos vasos están sufriendo también un vasoespasmo, se destruyen, pues va a haber sangrado. Se desprende esta capa a consecuencia también de ese sangrado que está empujando la capa, se desprende la capa endometrial y toda esta capa endometrial va a salir entonces junto con lo que va a ser la menstruación. Entonces, para que lo vayamos a entender aquí, está más comprensible este gráfico. Tenemos entonces lo que va a ser aquí el ciclo ovárico. Y aquí va a estar el ciclo endometrial. En el ciclo ovárico, entonces, vamos a tener también dos fases. ¿Qué fases hemos dicho? La folicular y la lútea. Bien, entonces tenemos aquí lo que va a ser la fase folicular. Y aquí va a ser la fase lútea. ¿Sí? Ya hemos visto esto. En la fase folicular, entonces, tenemos lo que va a ser el desarrollo del folículo.
Empezamos el día 1 y concluimos el día 28 de nuestro ciclo. ¿Sí? El día 14 del ciclo, ¿qué se produce el día 14 del ciclo? La ovulación. La ovulación. Y entonces la ovulación. Se produce aquí la ovulación el día 14 del ciclo. Los primeros días han estado madurando los folículos. Aquí tenemos un folículo. ¿Cuál es el primer folículo que está en la niña? El folículo primordial. Luego este folículo primordial entonces empieza a tener crecimiento de las células de la granulosa y se convierte en folículo primario. Este folículo primario empieza a replicar las células de la granulosa y se convierte en un folículo secundario. El folículo secundario entonces ya está lleno de lo que va a ser líquido entonces en el antro. Y va creciendo lo que va a ser este líquido en el antro hasta que el folículo ya tiene un tamaño considerable de 1.5 centímetros o más, perdón, sí, o más, y pues ya está listo para liberar al óvulo. En este caso, entonces todo esto ha estado a cargo de la FSH hasta este estadio. Ahora la luteinizante se va a encargar para hacer que se debilite la pared del folículo y se rompa y salga lo que va a ser el folículo, perdón, el óvulo del folículo. Y luego esta luteinizante va a ir a hacer que se forme el cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo secreta lo que va a ser progesterona. Entonces, estas hormonas estrógenos y progesterona actúan sobre el útero. La primera mitad entonces del ciclo, donde predominan los estrógenos, se va a llamar la fase proliferativa o la fase estrogénica. ¿Por qué se llama así? Porque van a ser estos estrógenos producidos en las células de la granulosa del folículo que van a estimular la proliferación entonces de este estroma uterino. ¿Sí? Estas células del estroma entonces empiezan a replicarse y fíjense, empiezan a producir un aumento del grosor de lo que va a ser entonces la capa endometrial. Más o menos hemos dicho que va a llegar a tener de 3 a 5 milímetros de espesor. De ahí que en la ecografía se tiene que ver cuánto está el espesor del endometrio y al mismo tiempo se tiene que saber en qué fase del ciclo menstrual está. Porque si estuviera en la primera etapa y tienes ya 5 milímetros y está al tercer día de la menstruación, pues no es compatible, ¿no? En cambio, si es que estuviera ya más o menos en el día 12, 13, antes de la ovulación, es normal que el espesor sea mucho mayor, 3 a 5 milímetros. Si estuviera recién en el quinto día después de la menstruación, pues más o menos debería tener un espesor de unos 3 milímetros nada más. ¿Sí? Luego de que se ha producido entonces la proliferación del estroma endometrial, empieza a producirse la secreción de lo que va a ser esta capa endometrial a consecuencia de la progesterona. Por lo tanto, esta fase se llama fase progestágena o fase secretora, porque empieza a producirse la secreción por las glándulas endometriales entonces que se han formado para nutrir entonces al embrión en caso de que se haya producido la fecundación del óvulo. Entonces, fíjense, mientras está madurando el folículo y está desarrollándose entonces el óvulo, el endometrio está también proliferando y se está acolchonando para recibir a este óvulo fecundado. Una vez que sale el óvulo, el útero sigue preparándose y la capa endometrial empieza a producir secreciones entonces para nutrir al embrión si es que hay una fecundación. Pero si no hubiera la fecundación y el óvulo se pierde, no hay hormona gonadotrofina coriónica humana que vaya a sustentar al cuerpo lúteo. Por lo tanto, el cuerpo lúteo, por su programación, empieza a degenerar el día 26.
Como empieza a degenerar, baja lo que va a ser la progesterona, baja los estrógenos y esta capa entonces se va a desprender. Como se desprende esta capa, pues tiene que ser eliminada a través del orificio cervical. Y va a ser eliminada entonces el endometrio junto con un sangrado que se produzca producto de este desprendimiento de la capa entonces más interna del útero. Entonces la menstruación es el sangrado que se produce producto del desprendimiento del endometrio. Y también en la menstruación está el mismo tejido endometrial eliminándose. De ahí que pues hay contracciones uterinas durante la menstruación. El útero está tratando de sacar todas estas sustancias, de eliminarlas, de expulsarlas, y por eso es que se producen contracciones del útero por la cantidad de prostaglandinas que se han producido entonces en esta etapa. Estas prostaglandinas hacen que se contraiga el útero para expulsar los productos entonces de desprendimiento del endometrio hacia afuera. Eso es la menstruación. Toda esta capa endometrial que se ha formado a lo largo del ciclo esperando recibir al embrión. Y que como no hay embrión, pues se desprende y se elimina entonces a través del orificio cervical. Mi docente de embriología nos decía, la menstruación es el llanto del útero frustrado. Tanto se ha preparado el útero para recibir al embrión y cuando no hay embarazo, pues se frustra, se desprende y se elimina. ¿Alguna pregunta sobre esto? Adriana, Sí, Doc, sí entendí. Santiago, no está. Alejandro, Doc, a Santiago se le ha apagado su computadora ahorita. Perdón, me he olvidado avisarle, me ha dicho ya. que se ha Entonces, reiniciado y está prendiendo. gracias, Lu. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Cuando hay alteraciones en lo que va a ser la proliferación del endometrio, y a veces el endometrio prolifera mucho más, pues en este caso estamos hablando de una hiperplasia endometrial. De ahí es importante que nosotros conozcamos entonces más o menos el espesor del endometrio que se produce en la etapa proliferativa, 3 a 5 milímetros. En la etapa secretora un poquito más puede engrosarse producto de las mismas secreciones a unos 6 a 7 milímetros, pero eso es lo normal. Por lo tanto, si nosotros encontráramos un endometrio engrosado de 1 centímetro o más, pues ya tenemos el diagnóstico de una hiperplasia endometrial. ¿Qué podrían hacer ustedes para tratar, por ejemplo, una hiperplasia endometrial en una mujer que, como ustedes han dicho hace un momento, pues tiene mucho sangrado y tiene riesgo de repente de tener pues anemia porque tiene pues un crecimiento exagerado del estroma y tiene una mayor cantidad de sangrado menstrual? ¿Qué podrían hacer ustedes? Inhibidores de FSH, de folículo estimulante. ¿Ya? ¿Y cómo pues ustedes podrían producir o hacer que se inhiba la FSH? Anticonceptivos, Doc. Ya, bien, anticonceptivos. ¿En base a qué le darían los anticonceptivos? ¿Estrógenos o progesterona? Progesterona. Bien, progesterona, porque si le doy estrógenos, obviamente va a proliferar mucho más, ¿no ve? El estroma, vamos a empeorar la situación. Si tenía una hiperplasia endometrial por ahí a la larga, sí, pues degenera en un cáncer endometrial. Pero entonces le estamos dando progesterona y estamos inhibiendo a la FSH para que no se produzca estrógenos y no crezca este endometrio, ¿sí? Y la progesterona también lo único que va a hacer es estimular la secreción entonces de lo que va a ser el endometrio, no la proliferación.
Bien, entonces creo que sí se ha entendido. Doc, ¿Cómo? ¿Sí? eh, no sé si ustedes, sobre los sangrados preovulatorios, ¿por qué se dan? No entiendo. Mira, cuando hay sangrados preovulatorios, a veces puede ser de que haya alguna alteración en los niveles de lo que van a ser los estrógenos, la progesterona, y haya una ligera caída, digamos, de estos y producen tal vez un sangrado. Entonces, normalmente no, cuando hablamos de sangrado preovulatorio es por alguna alteración en lo que va a ser la secreción de estas hormonas. Porque, por ejemplo, a ver, em, las pastillas del día después. ¿Cómo creen que funcionan las pastillas del día después? ¿Dónde están los varones? El año pasado tenía un grupo donde ninguna de las chicas podía responder y estábamos en clases presenciales, ¿no? Pero los varones se sabían todo el protocolo de la pastilla del día después. A ver, ¿cómo funciona esta pastilla? Que yo sepa, Doc, era como que hacía más espesa la mucosa, como para que el espermatozoide no pueda llegar o alguna cosa así. No estoy segura, Ya, pero. ya, muy bien. Entonces, uno que hace que el moco cervical se vuelva más espeso y menos receptivo, entonces, para lo que van a hacer entonces los espermatozoides. Bien. ¿Y qué más? ¿El hace más ácido, doctora? No, A ver, doctora, me he equivocado. No sé. eh, está relacionado justamente con lo que ustedes han dicho ahora, con los niveles de las hormonas, con todo eso. Las hormonas del día, no, perdón, la pastilla del día después es pues una carga de hormonas, ¿no? Entonces, tiene gran cantidad de progestágenos. Por lo tanto, pues no es una pastilla abortiva, que eso pues quede un poco claro, porque a veces dicen, no, es una pastilla abortiva y todo, pero no, está en base a progestágenos. Por lo tanto, entonces, los niveles y la carga aumentada de lo que va a ser los progestágenos van a ser un sistema de retroalimentación negativa para que no se libere el luteinizante y no se libere folículo estimulante. Y si no se libera luteinizante y folículo estimulante, ¿podrá haber la liberación del óvulo? No, No, Doc. Doc. No, esta carga de progesterona que se va a administrar en la pastilla del día después tiene esa finalidad, producir una carga tal que por lo menos en 24 a 48 horas no se libere el óvulo porque no va a haber el pico de la luteinizante. Por lo tanto, entonces 48 horas no va a poder salir este óvulo si es que es óvulo de Graf. Estaba a punto de salir y si no fuera por la pastilla salía, se encontraba con el espermatozoide y había embarazo. Pero esta pastilla del día después lo que va a hacer es que si este óvulo estaba a punto de salir, se quede en este estadio por unos 2 días y no se libere lo que va a ser el óvulo. ¿Cuántos días va a vivir el espermatozoide en el aparato genital o en el aparato reproductor femenino? Creo que 3, Doc. 2 días más o menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando el óvulo salga, el espermatozoide va a estar muerto o medio muerto, por lo tanto, no va a poder fecundar este óvulo. Lo único que hemos ganado ha sido tiempo para que no se encuentren el espermatozoide y el óvulo con esa pastilla del día después. Pero si ya hubiera salido el óvulo, si hubiera fecundado y se toma la pastilla del día después, ¿qué pasaría? ¿Cómo, doctora? Si sale el óvulo y se encuentra con el espermatozoide y se produce la fecundación y toman la pastilla del día después al día siguiente, ¿qué pasaría? Nada, es progesterona.
Por lo tanto, no va a producir un aborto, no va a producir un desprendimiento del endometrio, no va a producir nada. Simplemente pues va a no hacer nada y va a continuar lo que va a ser el embarazo. Por lo tanto, la pastilla del día después no tiene acción una vez que se ha producido el embarazo. Sí, el punto es que se tome lo más antes posible para detener la salida del óvulo. Por lo tanto, después es por eso que su eficacia dice que puede ser de un 75% si se toma inmediatamente después de la relación sexual, baja su eficacia a un 50% si se toma después de 12 horas y baja su eficacia un 25% después de que se tome a las 24 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras más antes se tome, pues va a tener mayor efectividad. ¿Sí? Es dojo, sí. En realidad debería ser minuto después, ¿no? Para que tenga más eficacia. Sí. ¿No? Entonces, es que el espermatozoide no va a llegar inmediatamente hasta el óvulo, ¿no? ¿Se acuerdan que tiene que prepararse entre 8 y 10 horas todavía lo que, para ir moviéndose y llegando a lo que va a ser entonces la trompa de falopio? Por lo tanto, no es inmediatamente que se produce. De ahí que nos da ese tiempito todavía. Pero si pues se toma después de lo que va a ser las 48 horas, ya no tiene eficacia, ¿no? El espermatozoide ya se ha desplazado, ya ha llegado al óvulo, ya se liberó el óvulo, entonces ya se produjo el embarazo. Entonces debería tomarse lo más antes posible. Ahora, como la gran cantidad de progesterona de esta pastilla o estas hormonas son elevadas, entonces no se puede tomar todo el tiempo. ¿No? Porque no solo tiene progesterona, sino que también va a tener niveles de estrógenos. Más o menos, pues haciendo un cálculo, sería como tomarse 8 pastillas anticonceptivas juntas. Entonces es grande la carga hormonal. Por lo tanto, no es una pastilla que se vaya a tomar cada mes, ¿no? O cada relación sexual. Es solamente, como dice, una pastilla de emergencia. Ahora, a lo que nos íbamos con esto era que, por ejemplo, ¿qué pasaría si pues la progesterona o esta pastilla del día después tomamos justamente después de que hubo la ovulación y más o menos estuviéramos, digamos, al 5.º día de la ovulación? El óvulo, una vez que sale, vive solamente 24 horas. Por lo tanto, se muere después de 24 horas. Máximo 48 horas. Entonces, este óvulo que vive poco tiempo, si nosotros estuviéramos al 5.º día de lo que va a ser la ovulación y tomamos la pastilla del día después, por si acaso tomamos, porque ya no hay riesgo si ustedes se fijan aquí, entonces como no sabíamos, tomábamos el 5.º día. ¿Qué es lo que va a pasar después de que tomemos la progesterona o esta pastilla del día después? Esta progesterona y estos estrógenos que se han administrado en la pastilla del día después van a inhibir lo que va a ser la folículo estimulante, la luteinizante, va a reducir la secreción entonces de lo que va a ser estas hormonas, cae esto, y después de la toma de la pastilla, al 6.º, 7.º día, va a venir lo que va a ser el sangrado menstrual, porque como han caído las hormonas, se va a adelantar el ciclo menstrual. Por lo tanto, entonces van a pensar de ahí que es abortiva. Pero en realidad simplemente dependía del tiempo en que se haya administrado. Si se ha administrado antes de lo que va a ser la ovulación, ¿qué va a pasar? Se ha administrado antes de la ovulación, ha estimulado el descenso de la folículo estimulante y la luteinizante, por lo tanto el óvulo se ha quedado todavía dentro del folículo de De Graaf y va a salir 2 días después, por lo tanto el sangrado menstrual va a venir pues con retraso. De ahí que pues también hay un retraso en lo que va a ser la menstruación y luego viene el sangrado y también dicen, probablemente había un embarazo y ha ocasionado un aborto. ¿Por qué lo asocian? Porque ha habido un pequeño retraso.
Por lo tanto, los efectos también dependen de que si viene en esta fase o si se encuentra en esta fase. Si viene en la primera fase, probablemente lo que haga es alargar el ciclo menstrual y el sangrado venga con un retraso de 1 o 2 días. Y si pues se administra durante esta fase lútea, probablemente adelante lo que va a ser el sangrado menstrual. ¿Ahora sí se entendió eso? Sí, Doc. Ya. Para la siguiente clase, el día lunes vamos a terminar, pero quiero que esto quede claro porque es la parte, digamos, floja de todo esto. Y para la práctica van a necesitar ustedes saber todo esto porque pues se va a llevar lo que son métodos de planificación familiar, las pastillas anticonceptivas en base a estrógenos, en base a progesterona, qué efectos y cómo es que actúan. Por lo tanto, sáquenle fotito a esta curva, aunque está también en internet, hay curvas ahí pues bien elaboraditas. Y para la siguiente clase ustedes van a hacer esta curva, el día lunes me van a mandar las fotos entonces por el chat de lo que han elaborado. Ya, entonces, ya hemos terminado la parte gruesa de todo esto, de la cantidad de secreción de estrógenos, progesterona, la folículo estimulante, la luteinizante, y simplemente para el día lunes vamos a terminar con lo que van a ser las manifestaciones, entonces, del estímulo de estas hormonas, ¿no? Las características sexuales femeninas, que pues no es muy difícil, ¿no? Sabemos que pues estas hormonas se van a encargar de estimular lo que va a ser el crecimiento de las mamas, de lo que va a ser el ensanchamiento de las caderas, etcétera. Entonces ya no es difícil el resto. ¿Cuáles son las fases del ciclo endometrial? La fase proliferativa, la secretoria y la menstrual. Ya, bien, la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. ¿Qué sucede en la fase proliferativa? El estroma se va a proliferar gracias a los estrógenos. Eso, el estroma prolifera gracias a los estrógenos y esto dura entonces la mitad de lo que va a ser el ciclo, ¿no? Más o menos hasta el día 13, 14 del ciclo menstrual. Luego viene la fase secretora. ¿Qué pasa en la fase secretora? Paula Andrade está. Tatiana Valery. Rodrigo. ¿No? ¿Qué pasa entonces en la fase secretora? La progesterona estimula entonces la secreción, la formación de glándulas endometriales y la secreción entonces de sustancias nutritivas para albergar entonces al embrión. Sí, ¿y qué pasa en la fase menstrual? ¿Qué pasa en la fase menstrual? Vanessa Pérez, Benjamín, María Isabel Daza, Sí, Doc, creo que es cuando el ovocito no se ha fecundado y se descama la capa funcional del endometrio. bien, entonces cuando no hay fecundación, entonces se va a descamar lo que va a ser el endometrio. ¿Debido a que se descama?
¿Debido a qué se va a desprender? Talía. Por la disminución de los estrógenos y progesterona. Muy bien, por la disminución de los estrógenos y la progesterona, ¿no? Entonces va a haber una caída de los estrógenos y la progesterona porque la FSH y la LH pues han disminuido y al mismo tiempo el cuerpo lúteo ha degenerado en un cuerpo albicans o un cuerpo blanco. Por lo tanto, ya no secreta estas hormonas. De ahí que en el gráfico que ustedes van a elaborar para la siguiente clase van a ver que en cuanto está iniciando la menstruación, ya está empezando a elevarse los niveles de FSH y luteinizante, porque como cayeron los estrógenos y la progesterona, va a empezar por retroalimentación negativa otra vez a elevarse FSH y LH y van a estimular nuevamente la maduración de los folículos, de 6 a 12 folículos entonces, que van a iniciar la maduración. Y al tercer día de la menstruación, otra vez ya el estroma, entonces a consecuencia de los estrógenos que van a empezar a liberar estos folículos que han iniciado su maduración, el estroma endometrial otra vez va a empezar a proliferar, iniciándose nuevamente todo este ciclo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, pues depende de estos cambios hormonales, entonces, todos estos ciclos. ¿Sí? El ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Avan Lucero de Los Ángeles. Presente, Doc. Max Alejandro Abesia. Presente, Doc. Talía Sebo. Presente, Doc. Álvaro Alarcón. Presente, doctora. Rodrigo Almanza. Presente, doctora. Paula Andrade. Mariana Balcázar. Presente, Doc. Ashley Berríos. Presente, doctora. Santiago Bilbao. Doc, presente. Hace rato se me reinició la compu, no sé si le avisaron. Sí, me ha avisado, gracias. Muchas gracias. Lucía Camargo. Presente, Doc. Camila Cano. Presente, doctora. Estefanía Caso. Gabriela Castellanos. Presente, Doc. María Isabel Daza. Presente, Doc. Vanessa del Pilar Díaz. Presente, doctora. Fernando Gómez. Presente. Adriana Jaldín. Presente, Doc. María Inés Leolazo. Presente, doctora. Alex Limpias. Presente, doctora. Adriana Belén. Presente, Doc. Luis Fernando Luque. Presente, doctora. Karen Dayana. Para el día lunes vamos a dar el repaso de hormonas sexuales femeninas y masculinas, ¿ya? Fernanda Meneses. Andrés Presente, Miranda. Doc. Presente, Miranda, doctora. Ezequiel Muñoz. Presente. Snaker Nilipu. Presente, doctora. Oliver Nina. Eduardo Ortega. Exacto, Ricardo Muñoz. Perdón, Ricardo Muñoz. Gracias. Carolina Paz. Presente, Doc. Vanessa Pérez. Presente, Doc. Camila Pérez. Presente, Doc. Javiera Pizarro. Presente. Giovanna Polo. David Quispe. Presente, doctora. Chicos, entonces la siguiente clase el lunes vamos a terminar todo esto y vamos a tener como un periodo entonces para hacer un repaso. Estudien todo lo que es endocrinología, todo esto y pues como algún rato se ha hecho con la doctora Barreto, vamos a tomar una evaluación entonces y a las mejores notas podemos aumentar unos puntitos extra en la práctica.
¿sí? Entonces tenemos la evaluación, el examen de lo que va a ser pues eje hipotálamo hipofisario, que es la práctica número 8, y sobre eso podemos aumentar unos 5 puntos sobre el examen, no sobre ponderados. Sobre el examen para las mejores notas de la evaluación que se tome la siguiente clase, de todo lo que van a ser fisiología endocrina. ¿Ya? David Quispe. Sí, doc. Maritza Quispe. Presente, doctora. Valery Ramírez. Presente. Bernardo Rojas. Presente. Alejandra Rosell. Presente, doc. Luciana Sánchez. Presente. Daniela Ciácara. Presente, doctora Daniela. Camila Torres. Michelle Vaca Flores. Presente, doctora. Mónica Velázquez. Selena Yucra. Presente, doc. Javiera Zamorano. Presente. El lunes no tienen examen de nada, ¿no? No, doc. Entonces pueden prepararse. Entonces les voy a mandar mensaje entonces al WhatsApp para que todos se enteren. Ya entonces 5 puntitos adicionales sobre el examen de la práctica 8 para las mejores notas entonces de la evaluación del día lunes. Doc, del día lunes sería lo que hemos avanzado ahorita de las hormonas sexuales. De todo endocrinología ahora. Ah, ya, doc. Ya, como ya el miércoles es el parcial, entonces supone que el lunes ya tenemos que estar puliendo solamente detalles, ¿no? Entonces, hasta luego, nos vemos entonces el lunes. Hasta luego, doc. Hasta Hasta luego, luego. doctora, gracias. Hasta luego.